Bueno, hoy día vamos a revisar entonces las diferencias entre cantidades instantáneas y cantidades medias, ¿ya? Como por ejemplo la velocidad. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar al final curvas, em, o sea, gráficos, funciones graficables, ¿ya? Por ejemplo, algo de este estilo. A ver, ¿ya? Entonces esto va a ser un ejemplo. Nosotros queremos estudiar la propiedad de una pendiente de una función, ¿ok? A ver, calma. Parece que esta cuestión escribe. Ah, no, no dije nada. Que creí que el ancho era en función de qué tan fuerte aprieto el lápiz. Nosotros tenemos que la pendiente la conocemos para el caso de una recta, como esta, por ejemplo. Ahora resulta que todas las funciones van a tener pendientes para todos sus puntos, pero la pendiente va a ser la pendiente de la recta tangente al punto. Por ejemplo, en esa parte, como, pucha, esta cuestión como que pega saltos. Pero por ahí, por ejemplo, aquí en este punto, en rojo, la recta es tangente a la curva. O sea que la toca justo exactamente en un punto. En cambio, si yo muevo la recta un poquito más allá, la va a tocar en dos puntos, ¿cierto? Entonces, la pendiente en el punto rojo es la pendiente de la recta. Por ejemplo, esta recta la voy a escribir como y igual a mx más n con m pendiente y n intercepto. Entonces, nosotros vamos a decir que la pendiente en x0, donde x0 es el punto de acá, es m en la curva o en la función y en función de x. ¿Ya? Y esta noción la podemos llevar a generalizar a cualquier punto. O sea, a cualquier punto de esta cosa que va a tener pendientes variables, porque si se fija en la recta, la inclinación de la recta va a ir cambiando. Entonces, esta noción de aquí es la noción de derivada. ¿Ya? La noción detrás de esto es la idea de la derivada. Donde, bueno, no vamos a definir lo que es una derivada, pero cuando aprendamos a derivar, vamos a aprender a sacar las pendientes en cualquier punto. Pero además, podemos hacer aproximaciones, que eso es lo que nos interesa. ¿Ok? Aproximaciones. Como, por ejemplo, voy a volver a hacer otro gráfico. Por ejemplo, yo tengo este lanzamiento, o tengo esta parábola, donde, bueno, pongámoslo en un ejemplo físico, ¿ya? Esto va a ser un ejemplo. Digamos que tenemos una altura I y un tiempo T. ¿Qué quiere decir esto? Que la altura va a aumentar, 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 alcanza un máximo
y luego empieza a decaer. Ya esto puede ser una interpretación física. Y es altura, T es tiempo. Entonces, si pasa esto, esto sería como un lanzamiento vertical, este problema. Lanzamiento vertical. Luego nosotros podemos calcular la velocidad de este lanzamiento vertical como con una función, ¿cierto? Nosotros tenemos que recordar un poquito que la ecuación de lanzamiento vertical es I de t igual a I0 más V0 por t menos g t cuadrado dividido en 2, y la ecuación de la velocidad de esto era V0 menos g por t, ¿ya? Resulta que esto de acá es velocidad instantánea. O sea, que va a ser la velocidad punto a punto. O sea, para cualquier tiempo que yo evalúe acá, esto es una función y me va a dar un valor distinto. Entonces vamos a tener que va a resultar que esta función de aquí me entrega la pendiente en el punto que yo evalúe. O sea que si yo le evalúo un t de acá, un t estrella, me va a entregar la pendiente de acá, que va a ser la pendiente de esa recta. ¿Ya? O sea que B de t estrella es igual a m. Si evalúo el tiempo que yo me demoro en sacar la altura máxima, esta cuestión va a ser 0. ¿Ok? Porque, bueno, aquí la pendiente es 0. La recta tangente horizontal. Bueno, entonces por ahí está la idea. Pero nosotros también podemos sacar de otra forma una idea de velocidad. Bueno, que se llama velocidad media. Entonces, la velocidad media esto es importante, entre A y B. También lo vamos a ver con un ejemplo. Ahí le voy a poner subrayado, porque igual es importante. Vamos a hacer el mismo lanzamiento, y esto es T. Tenemos dos puntos. Vamos a tener el punto A y el punto B. Bueno, esta idea de velocidad media es sacar. O sea, nosotros vamos a conocer dos pares de puntos. Conocemos A, I de A, que sería la posición o la función. Esta curva de aquí es I de T. Entonces, evaluar simplemente. Y también conocemos B, I de B. Entonces, súper natural que nosotros digamos, pero mira, es que entre estos dos hay una recta. Son dos puntos, así que siempre existe la recta. La recta la vamos a dejar con azul. Bueno, entonces, la recta en azul, como es una ecuación de la recta, tiene una forma que lo describe así. ¿Cierto? A partir del punto A y del punto B. Entonces, luego, la velocidad media será m. ¿Cierto? O sea,
La defino como M, este M de acá. ¿Ya? Donde M está dado como delta I partido en delta X a partir de esos dos puntos. Por eso la velocidad media se calcula entre dos puntos. Entonces vamos a tener que es I de A menos I de B sobre A menos B. Lo que vendría a ser un delta I sobre un delta T. ¿Ok? Recuperamos la idea de pendiente. Da lo mismo. Da lo mismo que sea I de A menos I de B o I de B menos I de A. No es que, por ejemplo, o sea, lo que tú dices es que sea una observación. ¿Ya? Lo vamos a hacer como observación. La pendiente M es igual a, claro, como I final menos I inicial partido en delta X usualmente. ¿Ya? Esto es delta I partido en delta X. O bien, si acá hay un tema de signos, ¿cierto? El delta I, bueno, lo importante es llegar al mismo signo. Yo puedo ponerle un signo menos arriba y un signo menos abajo, sigue siendo la misma expresión. Y lo que hace este signo menos es que nos da vuelta la resta. Entonces I0 menos IF igual a X0 menos XF. ¿Ya? O sea, al final lo importante es que el que va primero arriba va primero abajo y el que va segundo arriba va segundo abajo. Esa es la idea de esto de las pendientes. Ahora voy a escribir esto como con en vez de con delta X, con delta T, ¿ya? Para que les quede más ordenada las notas. M es igual a I sub B menos I sub A sobre B menos A igual a menos I sub B menos I sub A dividido en menos B menos A y ahí está. Entonces ahí está el tema del desarrollo y la observación es que da lo mismo cuál punto va primero. Ahora, ojo que el punto está asignado, por ejemplo, a este de aquí con este de acá y a este de aquí con este de acá. Ojo con eso. Les voy a escribir las onditas por arriba mejor. ¿Ya? Ahora, resulta que nosotros, esta cuestión va a estar bien definida porque vamos a usar funciones continuas. Eh, si esta función es continua, fíjense que aquí al medio, bueno, gráficamente no lo vamos a demostrar, pero va a existir un punto en medio que sí tiene esta pendiente. Esto es importante, que está como por ahí, ¿cierto? Porque, a ver, lo vamos a hacer como bien interactivo. Si yo empiezo a mover esta pendiente hacia arriba, pues en este caso, voy a encontrar un punto que sí tiene la pendiente. ¿Ya?
Entonces, esta es otra observación. Voy a dejar también con color de observación. Entonces, observación, esta es la primera. Y la segunda es que si una función de R en R es continua, existe C perteneciente a B, o sea, un punto entre medio, acá el C estaría acá, lo voy a hacer con mayúsculas para que sigan siendo las mismas letras. Tal que esta pendiente que yo definí acá, o sea, la derivada, que es la pendiente exacta, evaluada en C, es igual a la pendiente sacada entre la recta. ¿Ya? Que esto de aquí. ¿Ya? Tienen igual inclinación. Entonces no es una tan mala aproximación en realidad porque entre medio de estos dos puntos estoy sacando una buena velocidad. Ahora el tema es que, ¿qué ocurre? O al menos esto de aquí sirve para estimar cosas quizás numéricamente. ¿Qué quiere decir numéricamente? Que lo hago con computador. No hago el computador, ustedes tienen que saber que no tiene una cantidad continua o infinita de números, tiene una cantidad bien acotada de números. Lo que sí ocurre es que, a ver, ¿cómo está? Ahí está. Em, ya, siguiendo con el ejemplo, esta, esta aproximación se hace mejor a medida de que A y B están más cerca, porque dejo menos puntos para elegir el C entre medio. O sea, si yo acerco el A y el B hacia un lugar, voy a terminar encerrando este C. Entonces voy a tener quizás la pendiente entre un par de puntos actualizados. A ver, ¿cómo lo puedo dibujar? Si yo me muevo hacia acá y aquí me muevo hacia acá. Acá va a haber un punto, un corte y otro corte. Entonces voy a estar en un A' verde y en un B'. Y ahí voy a tener quizá una aproximación más exacta porque quizás no sea el mismo C que con los otros AB, pero sí voy a tener algo que voy a tener menos puntos para elegir que entre A y B. Entonces va a ser mucho más probable que este resultado sea acertado. Ahora, esto igual no va a tener mucha importancia en el curso, ya que las funciones que vamos a usar son, por así decirlo, apañadoras. Porque, ¿qué pasa si tengo una función así? Ahí tengo muchas pendientes distintas, pero si la función es como más suavecita, como así más lisita, aunque sea curva, eh, es más, por así decirlo, estable. Entonces, a ver ahí algo en el chat. ¿Qué pendiente se define como? Ah, lo de F', ya. F' es la pendiente en el punto, instantáneo, ¿ya? Pendiente en el punto en que se evalúa. Ah, es la pendiente de F, ¿ya? Por ejemplo, aquí F' sería, esto de aquí sería el F' de esto de acá, donde la velocidad te va a ir dando la pendiente en función del tiempo de tu ecuación de posición. Se me fue ese detalle. Entonces aquí, ¿qué dije? Que dado dos puntos, si tu función es continua entre esos dos puntos, la recta de la pendiente
no, la pendiente de la recta, ¿verdad? Que te une esos dos puntos, va a ser la pendiente de algún punto entre medio de ellos dos. La pendiente exacta, al final. Veámoslo aquí. Existe un valor entre los extremos de tu intervalo donde la pendiente de la función es igual a la pendiente de la recta. Sí, la derivada va a ser la rapidez instantánea. Resulta que, claro, la derivada es la rapidez instantánea. Pero aún no vamos a ver derivada, entonces vamos a ver unas construcciones de aproximaciones, que son las velocidades medias. Que esto de aquí con las rectas que se unen. Entonces, luego, y supongamos, o sea, imagínense si A menos B, esta resta es muy chiquitita. Digamos que es casi cero, tiende a cero. Construir una teoría matemática que nos haga hacer que esta resta se haga muy, muy, muy chiquitita, nos permite calcular derivadas, ¿ya? Esto va a ser lo que van a ver más adelante, en un par de semanas, o la siguiente. No, en 2 semanas más, está bien, en un par de semanas, porque la que viene es de vacaciones. Nos permite calcular derivadas, o sea, la velocidad instantánea. ¿Ok? Porque, ¿qué quiere decir esto? Ah, eso me equivoco feo. Veámoslo. Veamos esto como un anexo y luego continuamos, para tener una noción de a poco, para que no sea tan brusco cuando lo veamos. Si tenemos, por ejemplo, x de t, digamos que aquí todas las funciones van a ser continuas, ¿ya? Entonces, continua para que el gráfico sea bonito, ¿no? Veamos que la pendiente en el punto C sería un delta i partido en delta x, ¿cierto? Es una especie de delta i sobre delta x, pero bien especial. O sea, aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente. Donde vamos a tener que es x de un b menos x de un a dividido en b menos a, ¿cierto? Ahora, si tuviésemos que la resta b menos a es muy pequeña, ¿qué quiere decir? Que como esto es función, eh, es prácticamente decir, bueno, b menos a tiende a cero o se hace muy pequeña, quiere decir que b tiende a o a tiende a b. Digamos que b tiende a A. Luego, las imágenes de esto también van a tener ese comportamiento. Entonces al final van a estar, ¿qué hicimos aquí matemáticamente? O, no, dibujísticamente. Esto de acá y esto de acá nos dice que
Este punto B de acá se acercó mucho al punto A. En vez de acercar los dos mutuamente, acercamos uno al otro. Voy a sacar el dibujo el primer dibujo. Este, que está un poco más limpio. Chuta. Ah, no, voy a hacer otro. Ya. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Ah, sacando pendiente entre dos puntos. Entre B y A. Y acercamos mucho al B hacia el A, ¿cierto? Y en realidad el A y el B están aquí. Entonces quiere decir que las imágenes se acercan. Entonces es como que nos acercamos hasta un punto aquí y vamos a tener una especie de delta y sobre delta x que por ahí entre comillas sería algo muy cercano a cero dividido en cero. Pero no va a ser cero. Esa es la gracia de acercarlo, pero no que sea lo mismo. Y esto es lo que van a estudiar en cálculo, en paralelo al curso. ¿Ya? Nosotros entonces vamos a llegar y lo vamos a usar. No vamos, esto lo estudiamos en cálculo, que es cómo hacer que esto no nos dé cero dividido en cero. Que hay todo un formalismo detrás, el formalismo de estudiar funciones, luego estudiar propiedades de las funciones y ver un concepto de límites y convergencia, para luego poder definir la derivada y ver qué tan cerca son los puntos. Eh, Luego, bueno, a nosotros no nos va a importar lo que hay detrás de esto, pero sí vamos a tener como resultado, el resultado será eh, que m, la pendiente de algún punto, va a ser una función, la vamos a denotar así, una función prima en función del punto. Y si lo dejamos un punto arbitrario, cualquiera como parámetro móvil en vez de evaluar un número, vamos a tener que esto es una función. Que nos da las pendientes. Eh, no sé si hay alguna duda hasta acá. Ahora, lo que nos va a interesar es que esta relación de aquí se cumple con posición, posición en función del tiempo, la pendiente va a ser la velocidad. Yo creo que igual esto es como lo bonito que hay, porque uno dice, bueno, es sencillo hablarlo o verbalizarlo, si tú, cuánto tiempo te demoráis en recorrer cierta cantidad de distancia, ya eso nos mide una velocidad, ya bacán. Pero justo resulta que las herramientas del cálculo también nos definen esto sin la necesidad de como razonarlo o estar midiendo cosas. Algo nos dice y esta cantidad de aquí que medimos resulta que matemáticamente calza con esta relación que es muy usada. Y la otra es la de la velocidad versus la posición. Perdón, la velocidad versus el tiempo nos da aceleración. ¿Sí? Bueno, no sé si hay dudas hasta acá. Ya hablamos un poquito de cosas instantáneas y de cosas medias, que es lo necesario para poder hacer el enunciado de hoy. Entonces, ¿la velocidad media es un promedio? Yo diría que no. Entonces,
instantánea. La cantidad instantánea va con el concepto de derivada y la cantidad media va con el concepto de pendiente de la recta que une puntos, que une dos puntos. A veces estas cantidades pueden ser iguales y a veces pueden ser muy distintas. Por ejemplo, en una ecuación de la recta, cualquier media y cualquier instantánea van a ser iguales, van a coincidir siempre. La media depende del par de puntos que elija y la instantánea es independiente del punto que yo elija. O sea, depende del punto en la evaluación, en realidad, de cuando evaluamos ese punto. Así que bueno, no sé si hay alguna duda o quieren que vea. A ver, voy a ver Mentimeter, por si hay alguna duda. Ya pueden preguntar cualquier cosita. Voy a esperar 2 minutos. Acá en Mentimeter o por micrófono o chat. Ahí en el chat hay una pregunta. Eh, mm, mm. ¿Qué cosa puedo definir en términos conceptuales? ¿La pendiente? ¿Rapidez media? Sí. Entonces, vamos a definirlo. La rapidez media entre un tiempo A y un tiempo B es, aquí vamos a usar B con overline B, o sea, una raya encima y con B de velocidad, como la posición en el tiempo B menos la posición en el tiempo A, porque aquí nuestra función es posición, ¿cierto? Dividido en TB menos TA, que esto al final es delta X en función del tiempo y delta T, pero delta T A, B, ¿ya? La rapidez media entre otro par de puntos es distinta. Ahora esto igual, la rapidez media es sensible. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo un par de puntos distintos, puede cambiar caleta y ser súper distinta de la rapidez media real, pero bueno, las funciones polinomiales son más suaves, entonces no pasa eso de que difiera mucho. Ahora, entre más cerca están los puntos, mejor la aproximación. Distancia y trayectoria, ya, esos son otros conceptos. Tenemos que diferenciar lo que es vector de lo que es escalar. ¿No hay dudas en Mentimeter? No, voy a quitar entonces. Eh, ya, esto sería rapidez media. Análogo para la aceleración. Esto de aquí es análogo para la aceleración. O sea, hace cambiar la función de posición por velocidad. Ahora vamos a ver otras cositas, otras nociones que es cantidades vectoriales.
versus cantidades escalares. Vamos a hacer dos grupos. Las cantidades vectoriales van a ser desplazamiento y velocidad. Y la cantidad escalar va a ser distancia recorrida o trayectoria. No, distancia recorrida me gusta más. Y rapidez. Por ejemplo, si yo, la diferencia. Yo en desplazamiento, digamos que me muevo 2 metros. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo ejemplificar solamente para la posición? Para esto, vamos a ver, van a notar al tiro la diferencia. Si yo me muevo 2 cuadraditos para allá, un cuadradito para abajo y un cuadradito para acá, esto sería de 1, de 2, de 3, donde, bueno, en unidades de cuadrado, así que midiendo en unidades de cuadrado de la hoja, ¿ya? Para no complicarnos. El desplazamiento va a ser este, en rojo, porque es la suma vectorial. La suma vectorial es pescar un vector, llegar a la punta de la flecha, y a partir de esa punta de flecha, pesco otro vector, pongo su cola ahí y veo hasta dónde llego. Entonces, pesco un vector, voy hasta su punta. Pesco el vector que viene, voy hasta su punta. Pesco el vector que viene, voy hasta su punta. Entonces, el desplazamiento es esto. Donde el desplazamiento está en rojo. Desplazamiento en rojo tiene magnitud 1, o sea, una unidad de cuadradito. ¿Ya? Pero la distancia que recorrí es mayor. Distancia recorrida es de magnitud 5, ¿cierto? 2 por D1, 1 por D2 y 2 por D3. Que sería toda esta vuelta de acá. Entonces, vamos a tener algo. La distancia, bueno, las cantidades en magnitud, porque esto como no es vector, no tiene distancia ni sentido, pues, pero tiene magnitud y esto tiene distancia, sentido y magnitud, comparamos las magnitudes. Entonces esto es en magnitud. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Igual están todas las definiciones en el, o van a estar en el apunte que les voy subiendo, para no dar tantas definiciones. Pero ahí está, les mostré las diferencias. Ahora veamos el enunciado. La P1, tenemos que un conductor maneja su coche durante 10 kilómetros a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Luego maneja otros 10 kilómetros a una velocidad de 70 kilómetros por hora. ¿Cuál es su rapidez promedio o media? ¿Ya? Ahí promedio o media. Son sinónimos.
durante el trayecto de 20 kilómetros en total. Y ahora vamos a hacer el desarrollo. Entonces, tenemos dos trayectos de 10 kilómetros cada uno, ¿sí? Y cada uno tiene su propia velocidad constante. Entonces, cada uno tiene su propia velocidad, que por lo demás es constante. Entonces, bueno, como la velocidad es constante, es una recta. Entonces, la pendiente es constante. Bueno, o sea, la pendiente de posición versus tiempo es constante cuando la velocidad es una recta. Pero pensemos en el tiempo, o sea, yo tengo que saber, quiero la velocidad media. A ver, lo voy a escribir acá. Buscaremos la velocidad media entre un delta X y un delta T, donde ese delta X vale 20 kilómetros y el delta T es el delta T de la trayectoria A más el delta T de la trayectoria B. ¿Sí? Porque yo quiero tener el delta del intervalo en el eje X de todo el extremo de esto de aquí, ¿cierto? Ahora, tengo que hallar delta TA y delta TB. Veamos que delta TA es el tiempo que yo me demoré en recorrer la primera distancia. Entonces sería la distancia A por delta TA, perdón, la distancia, no, del delta TA lo tenía que escribir después. La distancia A dividido en delta TA es igual a la velocidad en A, que es constante. Entonces esto de aquí em, va a ser más sencillo. Entonces quiero despejar es pasar la distancia en A, evaluarla, o bueno, voy a despejar todo y después voy a evaluar, ¿cierto? Y donde la distancia en A es 10 kilómetros, bueno, ambas distancias son 10 kilómetros, y la velocidad en A es, a ver, la primera velocidad son 90 kilómetros por hora. Esto me va a dar que me va a dar un noveno de hora. ¿Sí? Porque este está dividiendo lo que está dividiendo, entonces pasa multiplicando para arriba. Luego análogo, vamos a tener que, bueno, la distancia en B sobre el delta TB es igual a la velocidad en B. Esto quiere decir que delta TB, lo voy a hacer más rápido, es dividir distancia sobre velocidad. 10 kilómetros sobre 70 kilómetros por hora. Entonces sería
1/7 de hora, ¿cierto? Que lo único que cambia aquí es la velocidad. Entonces ya teniendo ambos tiempos, yo estaría, bueno, gráficamente, ¿qué estoy haciendo? Acá está. Distancia, tiempo. Yo me muevo, recorro una distancia de 0 a 10 kilómetros en un tiempo dado, ¿cierto? Un tiempo sub 1, donde esta cantidad de tiempo es delta TA, esta medida de intervalo. Luego recorro otra distancia de 10 kilómetros entre T1 y T2, donde esto mide delta TB. Y 10 kilómetros más sería acá. Entonces acá están los 10 kilómetros, acá están los 20. Entonces tenemos, como la velocidad es constante, la pendiente igual es constante. Entonces tenemos que la función de posición versus tiempo es algo así. Donde aquí tenemos la velocidad en A y la velocidad en B. Y yo quiero sacar la velocidad media, que seguramente va a diferir, que debiese ser esta recta de acá. Si se dan cuenta, no necesariamente es la misma. Entonces, en azul va a estar la velocidad media. Quizás puedo haber hecho esto un poquito más pronunciado, pero no se dio nomás. Por eso necesitaba este largo de intervalo, porque sabemos que el largo del intervalo vertical, que sería el delta D, es de 20 kilómetros. Bueno, entonces finalmente la velocidad media sería 20 kilómetros sobre un noveno más un séptimo de hora. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo ok? Perfecto. Igual ya son las 5:07. Vamos a dar, no es el promedio de las velocidades. No, no se puede hacer así. Trata de pensarlo con la idea geométrica que les di detrás. Eh, Puede que justo los números te hagan calzar que sea el promedio de las velocidades, pero no sé en realidad si calzan justo los números. Pero la velocidad media es esto, es el delta X sobre, o sea, delta X dividido en el delta X, del intervalo en el que te piden. Entonces nosotros teníamos que conocer el delta X. El delta Y lo teníamos, que eran 20 kilómetros. Delta X no lo teníamos, entonces era calculable, porque era calculable este intervalo de acá y este intervalo de acá, y la suma de esos dos era el delta X total. Si se aproxima, si da. Ya igual son valores súper conocidos. Yo creo que es muy trucho. O sea, aquí hacemos cosas igual truchas, pero, pero puede ser que dé muy parecido. O sea, promediar dos velocidades de partida, el promedio de las dos velocidades es sería, a ver, 7 más 9, 16 dividido en 56, partiendo 15 sobre 100 aprox. Claro, con los valores dados, más o menos el aproximado.
Pero yo diría que no se cumple. De hecho, no, sé que no se cumple. Quizás, insisto, con estos valores puede que sí, pero no es lo mismo sacarle promedio a las velocidades que sacar la longitud de los intervalos y sacar la pendiente de la recta que une los dos puntos. Sí, de hecho podéis ver, para ver si coinciden o no, podéis ver si velocidad A más velocidad B dividido en 2 es igual, o sea, lo que nos gustaría verificar es lo mismo que la distancia recorrida en A más la distancia recorrida en B dividido en el tiempo que me demoro en A más el tiempo que me demoro en B. Que esto de aquí es la definición de velocidad media y esto aquí es el promedio. A priori me consta que no, porque fíjate, bosquejemos para ver que no es lo mismo. Vamos a tener que la velocidad en A más la velocidad en B por el tiempo en A más el tiempo en B es igual a 2 veces de A más de B. Aquí vamos a tener entonces velocidad en A, tiempo en A, más velocidad en B, tiempo en B, más los productos cruzados, que sería velocidad en B, tiempo en A, velocidad en A, tiempo en B, igual a 2 de A más 2 de B. Resulta que esto es de A. Resulta que esto es de B, pero esto de aquí no. O sea, fíjate que si los tiempos son iguales y las velocidades son iguales, se tiene. Pero esto de aquí es algo que no. O sea, este algo tiene que valer de A más de B. O sea que la velocidad en B de TA es igual a DI y la velocidad en A de TB es igual a DJ con I, J en A, B y distinto J. O sea que uno sea de A, el otro sea de B. Eso podría ser si esto ocurriría si eh, BA es muy parecido a BB o TA es muy parecido a TB. Si no, no se tiene. Sí sí se puede calcular. Con negativa o positiva, da lo mismo. Hay que respetar el signo. Es sacarle los largos, los delta X y los delta Y nomás. Y nos olvidamos del problema físico. Entonces, bueno, la conclusión de esto es que no se puede. No se puede suponer que BA más BB partido en 2
es igual a de A más de B partido en TA más TB. Pero igual interesante esto, si se fijan, tenemos una forma de poder hacer otro tipo de aproximación. O sea, esto igual se puede hacer, de repente hay problemas en los que quizás en laboratorio sea interesante despreciar cosas, o sea, decir, bueno, esto es lo mismo que este término de acá, entonces se tiene. Pero eso ya empieza a depender de los números, si te fijáis, depende mucho de esto. Entonces esto podría quizás estudiarse con algún método numérico, porque bueno, uno muchas veces toma muchos datos y grafica, por ejemplo, con Excel, posición versus tiempo, y ahí uno saca conclusiones, verifica, oye, mira, esta posición versus tiempo que tenemos en una columna con otra columna, que son mediciones de fotos que uno va sacando con cámaras especiales, tienen un comportamiento cuadrático o lineal. Entonces, si uno verifica que se cumple la ecuación del lanzamiento vertical, lanzamiento parabólico, movimiento rectilíneo y todas esas cosas. Entonces, esto quizás podría verse en el laboratorio. ¿Sí? Ya, nos queda, bueno, no quiero sobrecargar de tiempo la clase, ya llevamos una hora. Hagamos lo siguiente, descansemos 2 minutos y seguimos. ¿Les parece? En el Mentimeter no hay dudas. No, no hay dudas. Y esto aquí era una duda. Mientras tanto voy a ver el enunciado.
Ya, ¿retomamos o esperamos un poco más? Démosle. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, vamos a hacer el P2 y el P3 no creo que alcancemos, pero no importa. Ya revisamos lo que quería revisar, que era el P1, que se ve súper fácil, pero igual es engañoso. Acá hay un typo, un error de tipeo, ahí falta un menor que, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una función un poco más complicada. Es para reafirmar un poco la noción de velocidad media. La velocidad instantánea no es tan importante que la reafirmemos ahora porque va a ser lo que vamos a usar todo el semestre. Lo otro es que, claro, pueden preguntarse por qué se ve esto de velocidad media, aceleración media y esas cosas, o la idea de magnitudes medias porque son las que se usan en laboratorio. Piensen que este curso originalmente tenía laboratorios bisemanales. Entonces, bueno, perdimos un poquito esa aplicación, pero bueno, checar un poco, ahí sí. La figura nos pide calcular la posición de una, o sea, nos muestra la posición de una partícula en el tiempo. Encuentra la velocidad promedio o media en los siguientes intervalos, entre 0 y 4, por ejemplo. ¿Cuánto es entre 0 y 4? Nos dan la posición que es 3 y 3. La longitud de delta X es 4. Entonces, tenemos que la velocidad media es 3 menos 3 dividido en 4 menos 0 y esto está medido en metros sobre segundo. Y esto es 0. ¿Cierto? Ay, no le voy a poner unidades de medida. Sí, todo va a estar medido en metros sobre segundo. ¿Ok? Ahora sigamos en B. En B nos piden entre 7 y 10. A ver, ¿dónde está el segundo 7? Acá. Entre 7 y 10. Acá está 10. Entonces, esto de aquí. Vamos a tener que la velocidad media, voy a usar primero 10, es menos 2 menos 4, dividido en 10 menos 7. En este intervalo es decreciente, así que la pendiente debería ser negativa, cosa que va a resultar. ¿Ya? Esto va a ser menos 6 dividido en 3, que va a ser menos 2. ¿Ok? Y C es entre 0 y 13, o sea, en todo este largo de intervalo. La recta que une todo esto. Debería ser negativo igual, porque entre este punto y este punto bajamos. De hecho, aquí vale 3, aquí vale 1. Ahí vale 3, aquí vale 1. Entonces sería la velocidad media de el punto final menos el punto inicial dividido en tiempo final menos tiempo inicial es menos 2 sobre 13. Y ahí queda porque 13 es primo. Eh, y por último, la velocidad media de D. Entre 10 y 13. O sea, aquí, usando este punto de aquí y este punto de acá. O sea, aquí, si se fijan, entre todo el ejercicio usamos cosas negativas también. Siempre, final menos inicial. Yo lo voy a hacer así. Entonces, en 13 la posición final es 1
La posición inicial es menos, o sea, menos la posición inicial, que es menos 2. Tiempo final menos tiempo inicial. La pendiente debiera dar positiva porque es la recta esta. Entonces vamos a tener que es 3 dividido en 3, ¿cierto? Que es 1. Y se tiene. ¿Alguna duda? Voy a colocar que como evaluar el tero número, que es final menos inicial. Y no usé inicial menos final. ¿Ya? Por si alguien lee esto después. ¿No? Ya, perfecto. Eso es este problema. Vamos a ver, a enunciar por último el último problema, que es ya un poquito más de física. Pero se escapa igual a lo que quería que revisáramos hoy. Suponga que la altura de un proyectil en función del tiempo está dado por esto. O sea, una cuadrática. Donde nos dan los parámetros iniciales, o sea, Z0, T0 y A0. ¿Ya? Son coeficientes. Grafique la altura del proyectil en función del tiempo entre 0 y 12. ¿En qué instante choca el proyectil contra el suelo? Y encuentre gráficamente la velocidad instantánea. Es decir, mida las pendientes de las tangentes, de las rectas tangentes en tales instantes. ¿Ya? Y grafique sus resultados. Vamos a avanzar o ver la función para llegar y graficar y luego pueden ustedes usar este problema para estudiar. ¿Ya? Tenemos que z de t es igual a menos a0 t menos t0 al cuadrado más z0. Fíjense que esto es una cuadrática porque los valores que son conocidos S, S y S. De hecho, si está llegar y graficar. Lo vamos a, por si alguien no sabe. Una parábola siempre nace del origen y se va para arriba, ¿cierto? O sea, bracito para allá, bracito para acá. Ahora está trasladada verticalmente, o sea, nace desde Z0, está trasladada horizontalmente en T0, entonces ahora su origen está para acá y tiene carita triste, entonces va para abajo. Entonces, no sabemos dónde intercepta el eje Y todavía, ¿ya? Pero este es el punto, como el nodo, no se llama nodo, le voy a decir nodo, de la parábola, o el vértice. Ahora voy a sacar la otra forma de escribir la cuadrática, que es menos A0, sería T cuadrado menos más A0, 2T, T0, más A0, T0 cuadrado, perdón, y me equivoqué, son signo menos. Oh, no me deja borrar. Bueno, más menos, sigue dando menos. Más Z0. Donde esto de aquí es el intercepto.
sea, supongamos que el intercepto está por aquí, si no va a estar por abajo, da lo mismo. Un punto móvil va a ser Z0 menos A0 T0 cuadrado. Tiene sentido porque si la parábola es triste, el intercepto tiene que estar por debajo de la coordenada del vértice, de la coordenada I. Entonces nuestra parábola va a ser algo así y algo para allá. ¿Ok? Luego hay que evaluar los números. Estas cosas son números. No sé si se entendió que, ojo, cuando adentro de la función esto es una cuadrática, adentro esto es desplazamiento horizontal. Recuerden que esto es desplazamiento vertical. Y esto de la concavidad. Que cuando es positiva o negativa, bueno, que en realidad la concavidad se refleja aquí. Esto es lo que, esto de aquí es el intercepto. ¿Por qué es el intercepto? Recuerden que cuando t vale 0, se cancela este término y este término. Entonces, cuando t vale 0, tenemos una altura dada por este intercepto. T igual 0. Acá tenemos la concavidad, pero yo la vi aquí. Este es el desplazamiento vertical y es el desplazamiento horizontal. Y lo demás va a ser siempre una cuadrática común y corriente. ¿Ya? Si no recuerdan esto, hay que repasarlo. Entonces, quizá alguna guía del Pedro Aldilla, del CPH, tiene este resumen. ¿Ok? Luego ya tenemos la función con los valores. ¿En qué instante el proyectil choca el suelo? Bueno, esta función, a ver, la parte B, esta función es cóncava y tiene dos raíces reales. Porque su vértice está arriba de la recta y como apuntan sus brazos hacia abajo, tienen dos raíces. Entonces hay que igualar z igual 0. Y despejar el tiempo. El mayor y el menor. El mayor es cuando vuelva a caer el piso. Y encuentre gráficamente la velocidad instantánea y sacar las pendientes de aquí. ¿Ya? Quizás con alguna velocidad media, etcétera. Ojo que esto es simétrico, así que cuidado. O sea, no cuidado, pues, usen eso. Yo creo que eso sería todo. No sé si alguna última cosa. Ya estamos. Todo perfecto ya. Ya, genial. Entonces estaríamos por hoy. Luego voy a subir las cosas para que puedan revisarlas o los que no vinieron pueden revisarlas. Así que bueno, eso, que estén bien, descansen en vacaciones y nos estamos viendo en 2 semanas.